doctrina filosófica, el escepticismo griego se presenta como una cura para cualquier compromiso cognitivo de cualquier creencia. Pirrón, el padre del escepticismo, tenía una vida sin creencias, la cual demostraba con su actitud cotidiana la diferencia entre otros escépticos. ¿Cuáles son las causas de la aparición del escepticismo? La diversidad y opciones de los sistemas, como los de Demócrito, Empédocles, Platón y muchos más, que crean abstracciones y dudas, la influencia en la política exterior de hechos como la muerte de Alejandro Magno y la diversidad en las costumbres, religiones e instituciones de las ciudades. El escepticismo es una corriente helenística la cual es imposible alcanzar la verdad. Su propuesta filosófica critica el conocimiento subjetivo, o sea, las verdades dogmáticas que generalmente no se discuten por el simplemente hecho de ser una verdad establecida. La función del escéptico es dudar de las verdades hasta comprobar su veracidad o, por el contrario, darse cuenta que esta verdad es falsa. El significado del concepto escepticismo se refiere directamente al francés escéptique, lo cual significa escéptico o escéptico, pero detrás está la palabra griega original que es skeptomai, significa observar examinando. Escéptico significa examinar y la etimología de esta palabra dice que más que el que no cree es el que duda o investiga. ¿Cómo podemos entender el escepticismo? Podemos hacerlo de dos maneras diferentes. La primera es general. Escepticismo como concepción para la cual no se conoce la verdad. Y la segunda es estricto. Escepticismo como corriente histórica que surge durante la antigua Grecia, influido por los sofistas. ¿Quién es una persona escéptica? Es aquel que duda de todas las verdades y no cree lo contrario antes de que lo compruebe. El escepticismo griego tiene 4 ramas muy bien definidas, pero las cuales están divididas entre sí. La primera, en cuanto a la actitud negativa hacia el conocimiento científico, aparece con Pirrón. Su actitud y sentido. La segunda fase se desarrolla en la academia platónica y va en contra del dogmatismo de los estoicos. En la tercera, el escepticismo aparece de una forma más aguda en el siglo I a.C. Sus exponentes son Anaxígono y Agripa. La última fase del escepticismo fue representada por Sexto Empírico. Él fue un médico y estudió en la Academia Empírica en el siglo II después de Cristo. ¿Qué temas critican los escépticos? Primero, la religión. Xenófanes decía, tanto la religión popular como la filosófica son consecuencias de la antropomorfización. Para la crítica a la teología estoica, las pruebas de la existencia de Dios carecía de fundamento o era absurdo. Pirrón de Lede nace aproximadamente en el año 375 al 270. Fue el fundador del movimiento escéptico. Su forma de vivir no fue separada de su forma de pensar. Su mayor característica era la indiferencia. Él no escribió nada, vivió en la pobreza, era pintor y también sus prácticas siempre fueron orales. Otro gran pensador del escepticismo era Carneades. Enseñó que el conocimiento es imposible y que no existe criterio alguno de verdad. Carneades trató de excluir toda noción absoluta, apoyándose nada más que al aspecto crítico y negativo, al relativismo, al probabilismo y a la verosimilitud. Agripe, filósofo escéptico, vivió a finales del siglo I, considerado como el autor de los 5 caminos de la duda. Aparece en escritos de Sexto Empírico y se atribuye a los recientes escépticos. Es con Sexto Empírico que se da la última etapa del escepticismo antiguo en la forma de empirismo que desarrolla la lógica fenomenológica. Así nace ciencia positivista. Ni Hume ni Comte han inventado nada realmente. Sexto sostiene que debemos suspender el juicio porque tanto la afirmación como la negación son igualmente persuasivas. Un ejemplo claro que hoy podemos observar acerca del escepticismo es con la ciencia y la religión. La ciencia afirma que Dios no existe hasta no comprobar lo contrario.